Ujú. Ok, buenas noches otra vez. Pues se me había quedado colgado y creo que incluso perdimos los primeros minutos, creo. Pues no los pude guardar. A ver. Ujú. Sí, yo creo que perdimos los primeros minutos porque no pude guardar los primeros minutos. Se me había quedado colgado. Eso a veces pasa. Creo que me pasó con Ligber Morales también, que se me había quedado un poquito colgado. Vamos a ver. Mira, un abrazo también al gran Pepita Muñoz, que está conectado por ahí. Un abrazo para ti, mi hermano. Ujú. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver si le enviamos el live otra vez. Problemas técnicos que pasan de vez en cuando. Ajá. Vamos a ver si entramos ahorita. Saludo ahí para mi hermano Pepita Muñoz, vale. Tremendo live hicimos con Pepita. Espectacular estuvo, me encantó. Pudimos conversar de todo un poco, además que esos live cuando son así como con Pepita, que hablamos de todo un poco y son ilustrativos, porque Pepita nos pudo contar incluso todo su trabajo mental para prepararse como bateador emergente. Sin duda, un señor caballete, Pepita Muñoz. Pepita, por ahí vamos a tener un amigo tuyo de esta semana de los 90. ¿Ah? Un caballete de las Águilas del Zulia. Para que estés pendiente. Ajá, ya llegó Jesús. Estamos esperando la conexión otra vez. Ajá, regresamos. No, no hemos regresado todavía. Seguimos con problemas de conexión. Sí, yo creo que. ¿A quién? Te digo, Pep, no, te digo. Es que no puedo la sorpresa. Es una sorpresa para los fanáticos de la Águilas del Zulia. Te cuento el chat. Mira, un saludo para la señora Oneira Bastida, que está conectada por ahí, señora Oneira. Un gran abrazo para usted. Siempre consecuente con la cuenta, con todo este proyecto. Estamos esperando. Vamos a ver, Ahora ahora sí sí. regresamos. Ahora sí. Bueno, yo tuve que Oye, salirme, porque se me quedó colgado también. sí, lo que me preocupa es que en ese minutico que me desconecté, la cantidad de mensajes de la gente por ahí diciendo que me desconecté a propósito. No, 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 aquí no pasa eso, Jesús. Tranquilo. Tranquilo, que aquí no pasa eso. Bueno, vamos a ver, Bueno, esperemos que no se vuelva a desconectar por allí, saludando a todos los que se están esperemos. conectando hasta ahora, ¿no? Mira, toda la familia Mata está pendiente acá porque es fiel admiradora de tu trabajo. Un abrazo Oye, para pues todos ellos. el saludo y la admiración también para ellos. Qué bueno que están en sintonía. Bueno, y el gran Pepita Muñoz también, te mando un gran abrazo Oye, porque está imagínate, conectado. pues qué bueno, qué bueno. Ahí están todos conectados y Ajá. pues saludos a todos. Entonces, bueno, te iba contando que en esa manera me permitió estar siempre conectado a los deportes y después terminaron dándose las cosas en el canal. Primero como pasante con Lea Santo Domingo en exclusiva en el 96 y después tuve la suerte de que me llamaran de prensa como asistente de producción y bueno, tú sabes que asistente de producción en un noticiero es hoy ayudas al productor, mañana falta el redactor de deportes, escribes deportes, pasó mañana falta el de estrenos y estrellas y escribes farándula y el viernes no viene el de nacionales, escribes nacionales o internacionales. Entonces, Así es. eso me permitió pues conocer un poco todo lo de la carrera hasta que bueno, se fue perfilando el camino hacia los deportes. Tuve el honor de poder aprender, por ejemplo, en esa época coincidir con Luis Manuel, escribirle a Luis Manuel en el noticiero. Y bueno, ya después vino el camino hacia el Mundial en el 98 con Héctor Cordillo y esa oportunidad de ir a Francia, ¿no? Ok, y ya vamos a llegar allá. Primero que todo, bueno, por ahí está el gran Miquel Pérez, May Pérez, un gran abrazo para él. Oye, saludos, También, además Mike está cerca por acá. sí, creo que está por ahí, ¿no? Sí, está por acá cerca. Y bueno, va a ser que con Ah, él es difícil porque ese hombre está todo el día viajando, o por lo menos así era antes, siempre en un evento, otro evento, pero es bueno siempre tener noticias de Mike. sí, sin duda. Mira, y por ahí también está un gran periodista que en lo particular es mi amigo y un gran compañero. Estuve con él en Meridiano Televisión por bastante tiempo. El gran Pascual Artiles, a quien le envío un gran abrazo. Tiene palabras muy bonitas hacia ti, ese es tu trabajo. Oye, imagínate, un placer poder trabajar con Pascual en una etapa de mi carrera y fue una etapa muy especial en Unión Radio.
en donde coincidí con muchos periodistas, muchas personas ligadas al deporte y entre ellas estaba Pascual, de quien aprendí y bueno, todas las tardes estábamos ahí en algún momento con el programa de radio y después coincidiendo en el estadio, en donde pues terminábamos coincidiendo todos, independientemente del canal en donde uno estuviera o el juego o el momento, ¿no? Así mismo es. También por allí, bueno, está, por ahí en el chat te están retando. Eso, estoy viendo, mira, Gaby está acá diciendo Ujú. de que no quieres contestar lo del equipo de béisbol, Ah, imagínate. que tienes que confirmar que eres magallanero, dicen por ahí, yo no sé. Yo estoy leyendo nada Tengo que más lo que están confirmar. diciendo. Bueno, debo Ajá. reconocer, por mi apellido Marín, entenderán que familia oriental, por una parte, mis padres, mi papá era magallanero, y yo fui al estadio muchas veces con mi papá al estadio, a ver al Magallanes, hasta que, bueno, una vez recuerdo que el Magallanes perdió con el Caracas por una base por bolas y lanzaron las botellas, en esa época eran los tercios, desde arriba y mi papá dijo, no, no venimos más al estadio. Tengo familia en Barquisimeto, en Lara, así que Ajá. Cardenales por allí también. Y bueno, creo que con la misma profesión fui dejando a un lado la emoción de ir a un juego por seguir un equipo, ¿no? Ah, eso es normal. Obviamente, en algún momento en el grupo de amigos de toda la vida, pues habían tres caraquistas y dos magallaneros. Yo estaba acompañando ahí el otro magallanero en esos juegos, pero bueno, yo creo que es parte de esa cultura en casa, en donde uno va heredando un poco la línea de la afición de los padres, pero en mi caso, oye, es complicado decir que voy a un equipo habiendo estado en las celebraciones, en los títulos de Sí, no sé señor. cuántos equipos en el dogado y celebrando con ellos. Además era muy curioso porque al día siguiente la gente decía, viste, yo sabía que tú eras de los Tigres, ¿por qué es que celebraste como nunca esa victoria de los Tigres en el dogado? Y al año siguiente, no, es que yo te vi, es que se te veía en el ojo, en los ojos que era fanático del Caracas, esa celebración con el Caracas, y después otro, no, en el Magallanes. Entonces, yo creo que uno va según lo que piensa la gente siendo de cada equipo, ¿no? Bueno, tú sabes que pasa lo mismo con otro gran amigo, con Germán Augusto Cartaya, porque con Ujú. Germán pasa igualmente, pasa igual, pasa idéntico, ¿no? Germán incluso de pequeño puede haber tenido otra tendencia, pero con el paso del tiempo en la profesión, te vas haciendo amigos de tantos peloteros, de tantos personajes relacionados con los diferentes equipos, te toca, más allá de la celebración, te toca incluso trabajar con gente que está en el medio y que pertenece a diferentes equipos que se va perdiendo el fanatismo. Incluso desde acá, nadie es un secreto que, bueno, yo trabajé tantos años con los navegantes del Magallanes y he tenido esa afición, pero ya desde que estoy haciendo esto y un poquito antes, se me complica, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos amigos los Leones del Caracas, me he hecho amigo de muchos peloteros también de los Tigres de Aragua y uno empieza a dejar la afición un poco al lado para dedicarse a hacer un trabajo profesional y una ventana para todos y cada uno de los equipos acá. Entonces uno va perdiendo todo ese fanatismo. Y Yo cuando creo ya lo que, hace a y, nivel y- profesional, y más. ahí yo te complementaría, uno no va perdiendo, uno va ganando y Es correcto. pierdes la palabra fanático, que además yo siempre le he tenido mucho recelo porque siento que el fanático es aquel que sufre, llora y hasta se corta las venas por el equipo. Yo creo que nunca fui así. Yo fui aficionado y soy un aficionado al deporte y por eso es que disfruto tanto los juegos y por eso es que disfruto cada victoria y por eso es que disfruto cada momento de cada hazaña en el deporte, porque al final lo que me gusta es el deporte, independientemente de la camiseta. Es como si le dijera, no sé, a Johnny Damon que no podía ser de los Yankees porque era de los Medias Ujú. Rojas y de la noche a la mañana se cambió hasta se afeitó y se cortó el pelo, o el propio Luis Figo. Y es que, bueno, ellos son profesionales y disfrutaron el deporte a tal punto que, bueno, además le pusieron un cheque al lado y se cambió sin ningún problema. Y Exactamente. uno, en nuestro caso, pues uno hoy estás analizando y estás a lo mejor destacando un triunfo del Barcelona y mañana puedes estar hablando maravillas de lo que hace un Real Madrid en reconstrucción, por ejemplo, o viceversa. Y no quiere decir que ayer eras el Barça y hoy eres el Real Madrid, sino que sencillamente lo ves con otros ojos, tienes otra visión, que es la visión del que le gusta el deporte más bueno, que se corta las venas, Sí. ojos cerrados y no es capaz de reconocer los logros o las cosas malas de su equipo y los logros del otro equipo, ¿no? No, así mismo es. Y ha pasado con mucho. Fíjate que tuve la oportunidad de poder compartir. Ahorita te voy a preguntar por esa persona, un poquito más adelante, te voy a preguntar por él. Tuve la oportunidad de compartir con alguien que yo considero mi ídolo dentro de la narración deportiva, como es Fernando Arriaza, don Fernando Ujú. Arriaza.
Y fíjate que, por ejemplo, en la niñez de don Fernando Arriaza, él era fanático de Tiburones de la Guaira y después le toca ser gloria, institución de los Leones del Caracas como narrador del circuito. Pero es que además, cuando Fernando narra para televisión, lo hace para todos y cada uno de los 8 equipos. Entonces, Claro. pues, sí, podemos encontrar que más allá de la afición que puedas tener por un equipo en especial cuando eras niño, luego hay un trabajo y una trayectoria que te haces como profesional y empiezas a ver el deporte desde otro contexto. Y yo creo que eso es lo que uno debe destacar en este caso, tanto de Jesús Marín como de cada uno de los profesionales que hemos podido poder acá ver en pantalla. Sí, ¿quién se puede atrever a decir que Fernando no narró un último out en contra del Caracas sin pasión en televisión? Porque supuestamente, bueno, el pequeño lío en equipo, o por ejemplo Héctor en una eliminación de La Guaira no era capaz de, en televisión nacional, darle toda la fuerza a esta transmisión, más allá de lo que pudieran decir de Héctor a los Tiburones, o que cambiara de caseta, porque es que además en el rol de Héctor, de Fernando, de Reyes, de Alvis, de Pascual, ellos tenían que estar medio juego, no sé, con el Caracas, con los Tiburones y después pasarse el switch a una transmisión netamente, bueno, para todo un país en donde ibas a tener fanáticos del Caracas, fanáticos de los Tiburones, de Magallanes y tenías que buscar hacer los comentarios lo más precisos posible y objetivos. Entonces, ahí es parte de la profesión y bueno, es muy cómico en uno del estadio, la gente te decía, anoche te vi cuando dijiste que Caracas perdió, levantaste la mano izquierda, lo hiciste con ganas, o el otro decía, ay, eres magallanero porque dejaste la mano derecha abajo, entonces cada uno se contradecía y uno al final de cuentas está ahí para presentar las noticias y hacerlo lo mejor posible y lo más neutral posible, ¿no? Y ese es quizás el gran reto día a día en un país en donde, bueno, hay tanta pasión por el béisbol, por el fútbol y sobre todo tantos conocedores, porque es que en Venezuela la gente sabe mucho de deporte. No, pero es que sin duda. Y fíjate que hablando de crecimiento y de desarrollo, nosotros podemos decir que a pesar de que tú te gradúas en la Universidad Central de Venezuela para el año 1999, tu trabajo en Venevisión comienza mucho antes. Comienza en 1996 cuando entras como pasante. Y uno puede después quedarse, como lo digo siempre al principio, con el profesional ya hecho. Pero hay una historia detrás de ese éxito de Jesús Marín. Llegas como pasante, incluso llegas a ser escritor de uno de los grandes como Luis Manuel Fernández en ese momento y luego como asistente de producción. Pero cuéntame cómo empieza ese camino Jesús Marín dentro de Venevisión como pasante en 1996. Sí. Yo puedo decir que en este momento, después de veintitantos años como periodista, estoy en un momento en donde primera vez estoy enfocado nada más en un área del periodismo, que es presentar las noticias a nivel general para acá, para Washington y también para Boston, Virginia y Maryland. Pero yo siempre llevé en paralelo dos partes de la carrera. Por un lado, el lado deportivo y por el otro, la parte informativa como tal. Y siempre en el camino se ha cruzado gente que me ha ayudado y que me ha marcado el camino. Yo estaba en la universidad, me gusta mucho escribir, yo siempre quise entrar en el Nacional y era mi sueño empezar a escribir en el Nacional, pero en ese momento en el Nacional buscaban estudiantes de la Católica, mención impresa, y en la Central el director de la escuela en ese entonces, Adolfo Herrera, me dice, mira, hay una oportunidad con Lea Santo Domingo. En el 96, Lea Santo Domingo en exclusiva en las mañanas tenía esa guerra de rating con Marieta Santana en RCTV. Y era el día a día la noticia y eran programas muy fuertes con lo que estaba sucediendo en el país. Tuve la suerte allí de entrar a trabajar con 9 mujeres y el productor ejecutivo que siempre tenía que quedarse en el estudio. Y Leda buscaba la noticia hasta debajo de las piedras. Entonces, si había que ir a entrevistar a guerrilleros, pues había que irse a la frontera. Y a quien mandaban era Jesús, al pasante. Si había que buscar a unos pandilleros y meterse en un barrio, pues yo iba a hacer las entrevistas con los camarógrafos al barrio. Había que buscar indocumentados, me tocaba a mí. Entonces fue una escuela que me permitió ir creciendo, viviendo la noticia día a día, ¿no? Me tocó estar mucho en la calle y manejando muchísimos temas. Y acá voy saludando acá a la gente que se va conectando. Saludamos a Carlos ahí, Carlos Martínez, que se va conectando. Llegó, Fuerte abrazo, Carlos. llegó un Cuando yo entro, caballete. sí, Ese imagínate. señor que está ahí merece que hagamos una pausa para yo también darle mi reconocimiento, porque ha sido una de las grandes personas que ha contribuido
al deporte en nuestro país. Valga mi abrazo para el señor Carlos Martínez, un abrazo para él y ojalá pronto también lo podamos tener acá en Archivo LVP No, porque esa es imagínate, una pero historia maravillosa. va a tener que ser unas cuantas horas con Carlos por ahí hablando. Pero Sí, bueno, sí, señor. fíjate, cuando yo entré a prensa, entré trabajando como asistente de producción y el salto de deporte se da precisamente arrancando el 98. Yo estudié 4 años de pequeño, viví 4 años en Francia, mantenía el idioma y Josefina López, que era la gerente de noticias de prensa, pues le dijo a Cordido, iba un grupo grande de Venevisión, en lo que ha sido la cobertura más grande de un canal venezolano en la sede mundial, en un escenario mundial, iba un grupo grande y no tenían a nadie que hablaba francés. Entonces Héctor me llevó al mundial como productor y yo fui en la tercera, en la última avanzada con Héctor Cordido. Y recuerdo que yo tenía 23 años, no llegaba a los 24, ya la gente puede empezar a echar números cuántos años tengo. Estaba terminando mi carrera y yo me monté en el avión y lo primero que me dijo Héctor, que además era una persona que se veía muy buena persona, pero yo no lo conocía mucho, de reuniones y ya. Y Héctor me dice, vamos a la guerra. Y yo en la guerra necesito todos mis soldados y tú eres uno de ellos. Y tu mejor arma va a ser siempre el micrófono. Cuando yo te diga que te necesito, tienes que responder. Y yo, ¿qué le pasa? Imagínate, ¿cómo me va a decir esto en el Mundial? Y así fue. Yo llegué al Mundial y pues había que salir a un entrenamiento, entrevista, y me tocaba a mí. Habían grupos que estaban viajando por toda Francia, yo estaba siempre en París, y si había que ir a entrenamiento de Francia a hacer entrevistas, pues tenía que ir. Y no era solo producir, sino pues estar en cámara. En ese momento, prensa pide que se hagan segmentos todos los días desde Francia. Yo puedo decir con mucho orgullo, pero también con mucha vergüenza, que mi primera aparición en cámara fue en París, un 8 de junio del 98, creo que 2 días antes de que arrancara el Mundial, un día antes, con la Torre Eiffel de fondo de noche. Y bueno, a mí me estaban matando los nervios para ese pase, ¿no? Y bueno, y fue tanto el susto que llegó un autobús de turistas, creo que era el chileno, y se pararon todos con sus cámaras a ver quién era ese que estaba con un micrófono. La cara de chamo que yo podía tener con 23 años ya se la imaginarán, ¿no? Y una de esas curiosidades, yo tenía el micrófono acá y la otra mano parecía que iba a despegar, parecía un pájaro, moviendo el brazo del susto que tenía. Ahí arranqué, esa fue mi primera presentación en cámara. Y cuando llegué al IBC, a la oficina de Venevisión en París, de las primeras lecciones con Carlos Alberto, a quien conocía muy poco, me dijo, mira, te veo muy nervioso, agarra un lápiz. Cuando estés transmitiendo, en un lado el micrófono y en otro el lápiz, y vas a calmar el movimiento del brazo. Y así fue. Y esa fue una de las tantas secretos, datos que pude empezar a recibir de ese gran grupo. Y bueno, de ahí en adelante, imagínate, ese fue mi primer mundial, 50 días en Francia. Estuve en Sudáfrica 2010, ya en un escenario muy distinto. Ya no éramos 30, 40 personas de Venevisión, sino era yo solo. Con una cámara, me alquilaron un camarógrafo en Sudáfrica, que fue una chica argentina, y fueron 40 días en Sudáfrica solo. Y después en Brasil también me tocó ir solo, aunque allá tuve la suerte de tener el apoyo de Carlos Alberto y de Pafo, que fue una gran ayuda. Entonces, Sí, señor. pues ahí se fue marcando un poco la parte deportiva. En 2008 pude ir a los Juegos Olímpicos, también me tocó ir solo y fueron 40 días por Venevisión solo en Beijing con el cambio horario. Entonces, yo creo que las cosas se fueron dando y en el camino fue apareciendo gente que me ayudó y gente que todavía hoy le agradezco muchísimo y algunos los veo hoy que se van conectando y los saludo a todos, porque de verdad que el éxito lo que uno puede durar en esta carrera, lo larga que ha podido ser, ha sido también por la ayuda de muchas personas que han estado allí, que han dado un consejo, que te han ayudado con un dato, con un regaño, porque bueno, hay consejos, pero también a veces hay regaños, mira, esto no se hace así, tienes que hacerlo así, y así se va marcando una carrera, ¿no? Sin duda. Yo te digo que Francia fue una experiencia, fue un sueño estar ahí. Yo no sé si a nivel de la audiencia, yo siempre le digo a la gente que
cuando hablo con los estudiantes, los pongo un poco en el lugar y les digo, bueno, en Francia yo entrevisté, mis dos primeras entrevistas fueron a dos grandes estrellas. Entonces, bueno, les tengo que recordar que en esa época era el Mundial de Zidane, de Ronaldo. Y bueno, hay algunos que dicen, bueno, ¿entrevistaste a Zidane? No, esa no fue mi primera entrevista, no fue Ronaldo y Roberto Carlos tampoco. ¿Tú te atreves a adivinar cuál fue o te dio chance de ver un Yo, poco en Instagram? yo me voy a quedar más o menos con lo que está diciendo el público. Por ahí dicen que hables de Thalía. No sé si esa fue la primera, pero Fue mi primera entrevista. pero antes de Y preguntarte por fue, Thalía, mira, te pregunté por Thalía, tú sabes que hay algo que me causó mucha curiosidad. Yo no sé, a ver si tú me lo puedes explicar un poquito, quizás también. Lo de Francia 98 tiene un contexto y el contexto es que estaban buscando en aquel momento a alguien que dominara el idioma. Tu ujú, paso por Francia de 4 años te había dado la posibilidad de poder hablar el francés muy fluido. Y entonces es como la historia de la persona indicada en el momento indicado. Que eso en el desarrollo de muchas personas sucede. A mm. veces simplemente tienes que estar allí, tú estabas allí preparado y se te da la oportunidad. Pero fue así, Jesús. Fue El así tema. ¿Fue así? y claro, yo siempre le agrego algo. Tú tienes que estar en el momento indicado y tiene que haber la persona indicada a lo mejor que te haga ese enlace. Correcto. A lo mejor un Héctor Cordido, distinto, hubiera dicho, yo prefiero llevarme a otro experto en fútbol de tantos años o a un amigo mío que llevarme a este muchachito de 23 años que habla francés, por ejemplo. Y Sí, señor. esa es una de las grandes virtudes de Héctor, que siempre tuvo o ha tenido la visión de armar los equipos muy balanceados. Y Héctor siempre ha buscado las piezas para armar un rompecabezas y que quede perfecto. Pero también, por otro lado, te puedo decir, yo agradezco a mi jefa en ese momento, a Josefina, a Belkis, que hablaron en el canal, en algún momento habrán dicho, mire, yo tengo a alguien que habla francés por si lo necesitas. Entonces, Es claro, no correcto. está en el momento indicado, pero bueno, si hay alguien que sabe cómo es tu trabajo y se atreve a recomendarte, se da ese paso. Y así fue. Yo estuve en el momento indicado y bueno, las personas también me ayudaron a que eso surgiera. Un Héctor muy abierto y bueno, muy claro a saber lo que necesitaba en Francia, que necesitaba alguien que le hablara francés y le sirviera de enlace y que pudiera producir y pudiera entrevistar. Y así se dio lo de Thalía, no por el francés, sino que Carlos Alberto estaría en Lyon, Fernando estaría en Marsella, Pedro Febles estaría en... Los grupos viajaban y yo estaba solo en París y Héctor me dijo, mira, llamaron de Sony, de Miami, que necesitan a alguien que entreviste a Thalía, que está de gira por París, y una entrevista esta tarde, cámbiate y vete. Bueno, imagínate. Entonces, el puñal de Thalía, que a lo mejor yo no conocía de sus canciones, y preparar una entrevista. Fácil. Y bueno, con toda la vergüenza o la sinceridad les digo, la entrevista nunca se terminó. Y no se terminó porque ya terminando la entrevista, Thalía estaba muy alegre, muy cómoda ahí. Además, teníamos el Arco del Triunfo atrás de fondo con el atardecer. Parecía una velada ahí, una cita. Pero Thalía, no sé, tenía hambre y dijo, déjame agarrar los ojos de este niñito y me dijo, ay, qué pestañas tan bellas. Y me agarró la cara en plena entrevista y yo me puse tan rojo que no pude, ahí me quedé rojo y se terminó la entrevista ahí. Y así salió en Venezuela. Yo recuerdo a Albany Lozada en Estrenos y Estrellas, bueno, estuvieron poniendo y acá rato Jesús que salió, se puso rojo con Talía ahí. Pero bueno, es parte de lo que sucedía en ese momento en Francia, ¿no? Había que, del entrenamiento de Francia, a la selección francesa, a lo mejor irse a entrevistar a Talía. Y Sin mi duda. segunda entrevista no fue otro futbolista, tampoco lo fue Oscar de León, Guau. que Bueno, estaba Oscar que lo dando, vamos a tener el martes. El martes vamos a bueno, tener acá a Oscar de León. bueno, Oscar de León tenía un concierto y Héctor dijo, necesito que haya entrevista a Oscar. Y bueno, puede ser de las entrevistas más divertidas y más emocionantes. Y Oscar de León siempre ha sido una persona, bueno, súper especial en cámara y fuera de cámara. Hablar con él es una alegría y bueno, eso fue parte de Francia 98, ¿no? Mira, y qué casualidad, y no te toca, por ejemplo, entrevistar a Ricky Martin, porque para los que no sepan, Ricky Martin fue el cantante de la canción oficial de Francia 98 con la Copa de la Vida. Poquito más y no te toca Ricky Martin también dentro de tus primeras entrevistas. Bueno, imagínate, Qué lujo. vamos a ver cómo hubiera tenido que
que preparado también para esa entrevista, pero eso es lo que se vive en un mundial y para eso es lo que uno se tiene que preparar. Y ahí va otra vez el consejo de Héctor de que uno va a la batalla y no sabes contra quién te tienes que enfrentar y todo lo que te tienes que preparar, porque además una entrevista no es nada más agarrar un micrófono y hacer una pregunta, es que te tienes que preparar para entrevistar a un manager, a un jugador, a un fanático, todo tiene que tener una preparación. No es casualidad ir a Francia porque hable francés y vas a tener el éxito asegurado en todos los estadios. La gente tiene que entender, si Venevisión llevó a 30 personas, a 40 personas en ese mundial, que fue algo histórico, Brasil un canal llevaba a 300 personas. Y cuando uno iba a entrevistar a la selección de Brasil eran 280 personas delante de ti que ya conocían a los jugadores. Entonces, ¿cómo le llegaba uno a Roberto Carlos? ¿Cómo le llegaba a Ronaldo? Y ahí les puedo contar otra anécdota. ¿Cómo le llegas tú a la selección italiana, que es un fortín y está lleno de periodistas y los jugadores solo le hablan a los periodistas? Bueno, Héctor mandó a Carlos Alberto y consiguió la entrevista con Paolo Maldini porque se estaban yendo todos al autobús y no había manera de derribar esa barrera de periodistas italianos. Y de repente Carlos Alberto hacía la calladita, iba pasando Maldini y le dijo, Paolo, un saludo a Venezuela. Y el hombre, freno de mano, se acordó la esposa venezolana, claro, y se olvidó de todos los periodistas italianos y ahí estuvo con nosotros. Entonces, son esos detallitos que van surgiendo en una Copa del Mundo y que te permiten, a lo mejor, nivelarte con los otros periodistas al momento de hacer una entrevista, ¿no? Yo creo que ese es el sueño, Jesús, de cualquier comunicador social o incluso de cualquier amante del deporte, poder hacer cobertura de una Copa Mundial. Fíjate que, bueno, si me lo pones en ese contexto, he tenido la oportunidad de ir a grandes eventos, ya sea por propia cuenta o ya sea incluso por Meridiano Televisión, y yo creo que el Mundial es la meca, ¿no? Es el límite. Sí. Ojalá y Dios nos dé mucha vida para llegar a Qatar 2022, si es que es en el 2022. Amén, amén, y yo creo que uno siempre tiene que apuntar alto. Yo hoy por hoy te puedo decir que con 3 mundiales y unos Juegos Olímpicos, los 2 eventos son igual de importantes y de grandes para un periodista. Quizás el mundial es mucho más mediático, porque estás hablando de superestrellas profesionales, pero es que el nivel en unos Juegos Olímpicos es igual, pero lo multiplicas por 30, las disciplinas 40, y si te tienes que preparar para un mundial a entrevistar a 100 jugadores, pues en unos Juegos Olímpicos tienes que estar preparado para hablar de boxeo y en los 10 minutos salir corriendo a ver esgrima y a los 20 minutos ir a ver taekwondo. Entonces, es una gran experiencia. Beijing yo no dormí por el cambio de horario y porque, bueno, estuve encantado con todas las disciplinas y de ver a Nadal en la final, salir corriendo a ver a lo mejor la medalla de bronce de Dalia Contreras en taekwondo para Venezuela, pues fue lo más grande, ¿no? Y yo creo que sí, uno tiene que apuntarse a esas cosas y son los grandes eventos. Hay quienes te dirán que una serie mundial, pues sí, también lo es. La Serie del Caribe, todo tiene su... Mira, la Copa América en Venezuela, yo te digo, estar en lo más alto de un estadio es imponente, la emoción es muy grande. Estar en el terreno, cuando está el himno de Venezuela y está la Vinotinto jugando, en una Copa América, en San Cristóbal, en Mérida, oye, tampoco tiene punto de comparación, ¿no? Entonces yo creo que uno lo que tiene que es prepararse para eso. Uno tiene que apuntar a eso, pero sin dejar a un lado que tienes que estar listo para cuando te toque. Si te toca, si te llaman, eso es como el bateador emergente, y si no, que te lo diga Rafael Álvarez. Si lo llama, claro, y el hombre llegaba emergente y daba y ganaban. Entonces, así es sencillo. Tú me estás mencionando a todos los invitados de esta semana, porque a Rafael Álvarez lo vamos a tener, a Rafael Álvarez lo vamos a tener el martes. Él quizás en un momento de su carrera quería estar desde el comienzo, pero en un equipo cada uno tiene su rol y cuando te toca tienes que darlo y tienes que estar listo. Y bueno, así es en el periodismo, con los idiomas. Yo siempre le digo a la gente, mira, yo con la experiencia de Francia, yo cuando venía a Alemania, yo estudié 6, 7 meses en San Bernardino alemán. Porque bueno, yo decía, si me ayudó a ir a Francia, a lo mejor me ayuda a Alemania. Lamentablemente en esa ocasión no se dio, pero uno no tiene que ponerse barreras, ¿no? Y siempre se lo digo
a la gente que le gusta esto. Esto no es nada más pararse en una cámara, aprenderte 3 nombres, tener una buena pose frente a la cámara. No, no, esto va más allá y bueno, también saber escuchar y aprender a quienes están a tu lado. Yo tuve la mejor escuela en la parte de deportes y por eso te digo, yo me voy en esta conversación por el lado deportivo más que por el lado de noticias, aunque Claro. por ahí también tuve muchísima gente que me ayudó y que me permitió llegar hasta donde estoy ahora. Pero en la parte deportiva, oye, un viaje en una Vans con Héctor, con Carlos Alberto, con Fernando, con Alvis, con Reyes, con Efraín Sabarce, con Joan Urdaneta, con Alejandro Freire en su momento, que por cierto hoy está cumpliendo años, con Osman Robles. Oye, eso es una clase, eso es una clase de béisbol intensiva ahí. En una, tú no te duermes, tú escuchas los cuentos y estás aprendiendo muchísimo y eso en algún momento te va a servir en tu carrera, ¿no? Y como Sí, eso sin en el duda. fútbol, ir en un avance con Carlos Horacio Moreno, con Cristóbal Guerra, con Pedro Feble, oye, ahí tú aprendes muchísimo y eso es lo que te permite en tu momento también ir destacando, ¿no? Y que, por ejemplo, esto que estamos haciendo, este formato de los live, uno empieza a aprender ciertas cosas. Fíjate que incluso es diferente. Yo cuando trabajé en Meridiano Televisión, a pesar de que, bueno, yo era productor y tuve la oportunidad también de ser editor y fui, bueno, incluso fui productor de Pascual en Extra Inning, pero cuando ya tú haces esto que estamos haciendo acá, fíjate que cada protagonista es una historia diferente y no es el mismo modelo que lo podemos hacer con deportistas, con periodistas, con artistas, porque cada uno tiene una producción diferente. Cada uno, incluso cada entrevista o cada conversatorio, tiene una forma diferente de abordarlo. No todos los Ujú. protagonistas son iguales, entonces algunas quizás son un poquito más cálidas, otras son unas entrevistas un poco más serias, otras son un poquito más jocosas. Esto tiene de todo, entonces uno va aprendiendo y también se da cuenta que el trabajo de ustedes es muy complicado, porque fíjate que si a veces se hace complejo hacerlo detrás de una cámara, imagínate hacerlo personalmente o en la situación, el contexto de estar en vivo con el protagonista. Todo hay un trabajo muy complejo que el desarrollo va con el tiempo. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en tu carrera. Con el tiempo fuiste adquiriendo conocimientos, fuiste desarrollándote en esa área. Y lo primero, bueno, que te había preguntado, María, había quedado al aire, era esos comienzos con Luis Manuel Fernández al lado. He tenido la oportunidad de hacer varios conversatorios en los que hemos hablado de Luis Manuel. Se hizo uno con don Carlos Alberto Hidalgo, se hizo uno con don Héctor Ujú. Cordillo, se hizo uno con don Fernando Arriaza, y los tres destacan la calidez humana, la gran persona, pero sobre todo el gran trabajador que fue Luis Manuel Fernández. A pesar de que a su corta edad nos dejó, caló mucho en el corazón de cada una de las personas que lo conoció. Y en tu caso fue tu jefe directo, porque trabajaste junto a él. ¿Qué te dejó Luis Manuel Fernández en lo profesional? Luis era una persona muy exigente y, y ser exigente no es malo. Y eso, y menos en un trabajo y menos cuando tienes la responsabilidad de escribir para alguien. Pero Luis Manuel estaba muy claro y yo creo que uno podía aprender que si tú escribías mal, Luis Manuel no lo iba a leer, porque tenía la capacidad de Luis Manuel de improvisar y sabía tanto que podía manejar la información sin ningún problema. Luis Manuel tú le podías quitar el prompter donde estaba el libreto y Luis Manuel podía seguir. Y además eso era muy divertido, viéndolo desde fuera. Por ejemplo, el productor le decía, tienes 1 minuto y medio nada más para los segmentos y más allá de la rabieta que podía agarrar Luis Manuel, él seguía hablando y le pagaban el prompter y Luis Manuel seguía, porque bueno, sabía tanto de deportes y veía las imágenes, e improvisaba y lo hacía todo muy bien. Entonces, con Luis Manuel, de las cosas que yo te puedo decir es que Luis Manuel fue una persona muy estricta, pero porque él entendió siempre la responsabilidad que tenía como comunicador. No es lo mismo que el juego quede 4-0 y tú digas que quedó 10-1, que quedó 4-0 y las estadísticas son muy importantes y el nombre completo es importante. Y bueno, así era Luis Manuel y la habilidad que tenía Luis Manuel para pasarse al switch y hablar de otros deportes. Entonces, eh, yo desde prensa pude trabajar poco con él porque no tuve la suerte de viajar con Luis Manuel. En esa época yo no estaba en el equipo de béisbol. Yo siempre trabajé además en prensa, pero siempre lo decían, Jesús está prestado a deporte. Y es que me iba al mundial y después volvía con prensa. O hacía la Serie del Caribe, pero hacía para prensa y para deportes. Pero yo siempre estuve, y de hecho en nómina y en prensa como tal, ¿no? Entonces creo que
de Luis Manuel muchas cosas que aprender, esas ganas, esa responsabilidad de dar una noticia, darla completa y la seriedad que eso meritaba y el estar preparado para los distintos eventos, para las distintas modalidades, ¿no? Pero fíjate que, tú sabes que yo tengo mi producción, bueno, no nada más Yokoima. No, Yokoima es parte esencial, la productora estrella. Pero además, nosotros tenemos otros productores acá en este programa, por ejemplo, ahí está Vita, te mando un abrazo, Vita, mi amor. Vita me dice que te recuerde, si es verdad. Mi gran amiga, Meche Celta, a quien quiero Ujú. y adoro mucho, hoy me dice, Yo mira, tienes también. que... Ah, bueno, tenemos eso en común. Hoy me dijo, tienes que preguntarle por qué yo le digo durazno. Me dijo, Uno de y los te me tan. acordé ahorita. Mira, yo lo que te puedo decir es que Meche siempre llegaba al estadio temprano, como nos tocaba llegar a todos ahí al terreno de juego y mientras los comentaristas y los narradores iban a la caseta, nosotros nos tocaba hacer las previas ahí. Meche siempre llegaba con frutas. Vamos a pensar que es que Meche siempre me regalaba un durazno antes de una transmisión. Meche siempre llegaba con frutas al estadio y una de las frutas que comía era el durazno. Entonces, eran parte de esos obsequios ahí en el estadio. Vamos a ver si esa es la versión de Meche, si vuelves a No, hablar con ella a ver qué pone o... no, seguro, seguro. Pues tengo una conversación pendiente con Meche. Nosotros hicimos un live con Meche, pero tengo una conversación pendiente con ella, pero me recuerdo, lo que pasa es que por el cambio de horario, Jesús, No, en España, imagínate. claro, entonces, ella va a Fíjate estar que, en la de Oscar de León el martes, que es más temprano. no, imagínate, esa voy a intentar, ojalá por el horario la pueda ver. Fíjate que por ahí leí un mensaje, me preguntaban si había trabajado con Beto. Directamente no, pero si yo te digo, si yo les digo que yo fui muy afortunado por el equipo con el que siempre estuve, en Venevisión, en béisbol, en fútbol, en los Juegos Olímpicos, y no es solo el equipo de los comentaristas, yo te hablo de los directores, de Gustavo Marrero, de Eduardo Escobar, de Javier López, de William Díaz, de toda la gente que estaba ahí, porque, bueno, Venevisión hace una transmisión con 100 personas, la gente no sabe que había 100 personas haciendo un juego. Yo no Sí. trabajaba directamente con Beto, pero nunca faltó a lo mejor un comentario de Beto o de John Carrillo, de la propia Meche. O sea, estábamos en canales distintos, pero de mi parte yo puedo decir que yo aprendí igual de las personas que estaban ahí, de Pedro Ricardo Mayo, de Francisco Lavia en su momento, porque uno coincidía y uno era de otro canal, pero coincidían los viajes, en los restaurantes, en el avión y algún datico, alguna recomendación, algún chiste, y en el chiste te dan un datico, siempre estaba, ¿no? Entonces, yo creo que yo, retomando lo de estar en el lugar indicado, al momento indicado, yo creo que coincidí con un grupo muy, muy importante de profesionales y ahí empieza Carlos Tobar Bracho. Oye, te confieso que tienen un video que subieron estos días, yo no me he dado cuenta, Carlos Tobar Bracho y Fernando Arreaza en la Serie del Caribe. Lo Y yo tengo estoy en el completo, no te estudio, preocupes. yo Yo, estoy en yo el tengo la estudio, primera parte. Yo tengo la yo les primera doy el parte, te la voy pase a a enviar. ellos, claro, pero justo se Claro. ve la imagen, imagínate, en el año 2000. Ajá, En el año correcto. 2000 yo tenía 26 años, 25 años. Y bueno, y la primer comentario fue, ese era Tony Kirk, y bueno, a mí siempre me confundían con Tony Kirk, que estaba en Televen. Que, que es nuestro invitado de mañana, por Ah, cierto. bueno, imagínate, bueno, pregúntale. Tony Kirk siempre es el tema de, oye, qué bien lo hiciste en el noticiero de Venevisión, o a mí me decían, oye, tú eres el de Televen. Y se fue Tony y ESPN y le tocó a Efraín. Entonces a Efraín le decían que era Jesús Marín, a mí me decían que era Efraín Sabarce, ¿no? Entonces, pero fíjate, Mira, por ahí está conectado. Ahorita, ajá, es un caballete, ¿vale? Que además el cariño que... Por eso te decía que uno empieza a ser fanático cuando empieza a tenerle cariño a ciertos personajes de otros equipos. ¿Cómo no tenerle cariño al gran capitán de los Leones del Caracas, el señor Henry Blanco? Un abrazo para él. oye, Fíjate, ¿no? imagínate. Uno deja de ser fanático cuando empieza a Oye, tener qué una honor. amistad con otro Saludos a caballete. Henry, imagínate. En la misma ciudad y no hemos coincidido. Ah, bueno, para que tú veas. ¿Ah? Es que eso pasa, eso sucede. Los compromisos. Pero bueno, siempre pendiente del capitán y de su éxito en cada una de sus etapas, ¿no? Y de verdad Tremendo ser que humano. Muy sí, sí, gran, sí. muy buen ser humano. Así es. Entonces, bueno, ese es un resumen rápido de tres mundiales y bueno, y unos Juegos Olímpicos, aunque hay más cuentos por ahí siempre. Sí, mucho. Tú sabes que, bueno, aparte yo también te quería preguntar la experiencia de trabajar con todos estos caballos, ¿no? Hablamos de Carlos Alberto, hablamos de don Héctor Cordido.
yo te quiero preguntar por Fernando Arriaza, porque en lo especial, Ujú. como te decía, es mi ídolo. Creo que para mí, de los que yo he podido disfrutar, me parece el mejor narrador de nuestra pelota, con el respeto de todos los demás. Una simple opinión para mí. Ha estado en los grandes momentos, cumbres de nuestra pelota, pero además yo creo que ha sabido darle ese contexto histórico, porque yo lo conversaba, y lo he conversado, por ejemplo, lo conversé con Pascual y con otros narradores. Ujú. Te tienen que tocar esos momentos, sí, pero hay que estar preparados para esos momentos también. Y una gran narración le da también a ese momento cumbre otro plus para los fanáticos. Ni hablar de aquel noveno inning entre Tigres y Navegantes de la Ujú. 2006-2007, ni hablar de la Serie del Caribe del 2006, la narración de Fernando que quedará en la memoria como una de las mejores narraciones de la historia de nuestro deporte. ¿Qué ha sido para ti en lo personal, Jesús, trabajar con una gran persona, un gran periodista como Fernando Arriaza? Bueno, pues una, yo creo que otro punto, un punto a mi favor y de fortuna de poder estar allí. Yo puedo decir con mucha propiedad y yo a Fernando lo considero un muy buen amigo, además de un excelente compañero de trabajo. Fernando es de esas personas que además sabe muchísimo y no le cuesta tampoco darte un buen consejo, ¿no? Y sabe mucho y te puede ir encaminando en el trabajo que debes hacer. Yo con Fernando aprendí muchísimo, lo valoro además como una persona muy recién llegado yo a Estados Unidos, la primera persona que me llamó para que conversáramos, a ver qué podía hacer yo en Estados Unidos fue Fernando. Me invitó a comer y Fernando siempre ha estado presente, de alguna otra manera, con el copete o sin el copete, pero Fernando está siempre allí y es una persona muy, pero muy especial. Y como Fernando, yo te digo, yo en ese grupo los tengo que incluir a todos, porque para mí Fernando ha sido una persona muy especial para trabajar, como lo ha sido Alvis, como lo ha sido Carlos Alberto, como lo ha sido Héctor, a quien pues yo a Héctor le agradezco muchísimo siempre la oportunidad de confiar en que yo podía estar formando parte de ese equipo y cada uno de ellos, ¿no? Yo no me canso de agradecerles porque eso me permitió a mí desarrollarme como profesional y tener a muy buenos amigos, independientemente de que cada uno tiene sus defectos, su forma de ser, eh, pero yo creo que siempre trabajé muy, muy a gusto con ellos y te puedo decir, ya tengo 4 años en Estados Unidos, extraño muchísimo esa etapa de Claro. mi carrera, porque la disfruté mucho, aprendí muchísimo y realmente, bueno, con ellos me sentía muy bien trabajando, ¿no? Yo creo que ha sido de las cosas más difíciles cuando uno arranca en un país nuevo a trabajar en un medio como este, darte cuenta que, bueno, que se trabaja de otra manera. Se trabaja bien, como todo trabajo en donde uno tiene que seguir haciendo lo mejor posible, como me tocó en Alemania cuando estuve con Deutsche Welle un año también, en donde pues ahí fue más complicado porque yo no entendía nada de lo que me decían. Y mi única condición en el contrato era que no me podían hablar en alemán, Ujú. pero es otro tipo de relación, otro tipo de compañeros de trabajo, otro tipo de jefes. Y bueno, por eso es que fue tan especial esos casi 20 años en Claro, Venevisión, ¿no? sin duda. Por ahí está preguntando Yoko que quién te fue a buscar quién la fue a buscar a ella al aeropuerto cuando llegó a Estados Unidos, mi imagino. Bueno, ya tú sabes quién fue y lo haría mil Ah, veces bueno. y a todo el que venga con muchísimo gusto mientras pueda, Bueno, tú porque sabes bueno, que, no, ajá. termina la idea porque te iba a hablar de un momento especial en tu carrera, pero termina la idea de lo que estabas hablando. No, lo que te quiero decir es que así como yo en mi carrera, y no, la gente dirá, oye, agarró este conversatorio para dar las gracias a toda la gente en vez de hablar de él, es que a mí ni me da pena ni me canso de agradecerle a todas las personas con las que he trabajado. Y yo creo que uno tiene que ser así, y por eso es que yo también estoy siempre a disposición. Cuando me llamaron para participar en este conversatorio con muchísimo gusto, porque creo que eso es parte de la dinámica del día a día y lo que uno puede ofrecer a los otros, en algún momento ellos lo ofrecerán también para ti, ¿no? No, pero es que además, como te dije en un principio, estos conversatorios un poquito más informales dan para eso también, porque se conectan muchas personas que tú quieres, se conectan personas que han sido influyentes en tu vida y en tu desarrollo. Y qué mejor momento de repente para darle las gracias, para agradecerle tantas cosas bonitas que han hecho tanto por ti. A mí me han hecho, bueno, de otras cuentas, me han hecho conversatorios para hablar un poco de lo que ha sido el desarrollo de este proyecto, porque Mm. más o menos para que
la gente entienda, esto no es una cuenta de Instagram, esto es un proyecto por el rescate de la biblioteca de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que yo creo que hay una necesidad Claro, imperiosa de hacerlo. Y hemos contado con el apoyo de mucha gente, periodistas, deportistas, incluso artistas. Fíjate que, mira, hay artistas que hoy te voy a contar una anécdota a rapidito. ver, Hoy me escribió Gledys Ibarra, imagínate, la morena más hermosa que tiene Venezuela, los ojos más así, bellos que tiene Venezuela. bellísimo. Hoy estuve hablando con Gladys Ibarra y es impresionante, la verdad es que estos live, cómo se han propagado, mucha gente que se ha envuelto, hay gente que le gusta lo que estamos haciendo acá. Y Gladys me manifestaba la intención de vamos a hacer un live, imagínate el compromiso, hacer un live con Gladys Ibarra, que la he admirado toda la vida. Pero fíjate, nos están viendo desde Inglaterra, nos ven desde Mm, Australia, me ha escrito mucha gente incluso poniéndome al servicio, grandes invitados, y la verdad es que yo estoy encantado y estoy enamorado de lo que estamos haciendo. qué Pero también bueno. creo que hay un compromiso con esto de poder sacar lo mejor de la persona que tenemos al frente. Y hoy estamos viendo al Jesús Marín más humano. Estamos viendo al Yo, Jesús Marín más comprometido con su gente. Yo te digo que, además, esta es una profesión espectacular y así como yo tuve la suerte de poder hacer noticias, e ir en paralelo con deportes, estar en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, en béisbol, eh, a mí me encanta la radio y me encanta, bueno, tuve la fortuna de sacar una revista de deportes y me encantó también esa parte. O sea, esto es una carrera espectacular Ah, y tú consigues gente maravillosa en el área de publicidad. Ya nombramos por ahí a Carlos Martín, uno consigue muchísima gente valiosa. Pues, lamentablemente, como en todas las profesiones, hay un tema de egos en algunas personas, hay un tema de eso. celos, de temor a perder un puesto, entonces yo a este no lo ayudo. En mi caso, yo tuve la fortuna de crecer en un grupo que te permitía crecer, te permitía desarrollarte sin ese recelo, sin esa guerra, sin ponerte el pie para que te cayeras, sino, oye, darte un consejo y que pudieras seguir creciendo. Entonces, yo vuelvo y te digo, es parte de la vida. Esta profesión a mí me ha permitido seguir creciendo como persona y como profesional todos los días. Y creo que eso es lo más importante que uno tiene que sacar. Y, y bueno, yo creo que es el gran mensaje, ¿no? Sí, y bueno, voy a por ahí a saludar a mucha gente. No, yo leo todos sus comentarios y los estoy leyendo. Lo único es que, bueno, no, Yo no voy acá podemos parar intentando cada ratico, pasarlos pero también. sí, pero mira, por ahí nos están viendo desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, incluso creo que por ahí vi que desde España también. Nos están viendo gente de muchas partes, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes que envían su mensaje, por ahí estamos chequeando. Pero bueno, hay que avanzar un poquito y yo quiero avanzar en esto porque hay un momento, tú sabes que hace un rato me comentabas que habías aprendido a hablar alemán No, por no. si te tocaba, bueno, Estudié estudiaste, alemán ajá, por si te tocaba hacer la cobertura de Alemania 2006 y quizás Ujú. en el momento no pudiste hacerla, pero mira que te sirvió bastante, por eso es que uno tiene que seguir aprendiendo en esto todos y cada uno de los días, porque luego en el 2011 tienes la oportunidad de estar en Alemania y de trabajar en Alemania Mm. para una cadena de televisión en Berlín específicamente, te toca ser incluso ancla de noticias allá. Cuéntame primero esa experiencia, cómo se da, cómo llegas a Alemania oye, mira, no es nada sencillo. Eso, un venezolano que, aunque puedas dominar el alemán, poder llegar a ese nivel de ser ancla de una gran cadena de televisión en Alemania, no es muy común y es Bueno, complicado. para que veas como todas las cosas, lo que significa estar en el momento indicado y tener una persona que sirva de enlace. 2011 yo fui a correr el maratón de Berlín a finales de septiembre, uno de los maratones más espectaculares, una de las ciudades más bellas que puede haber. Fui a correr el maratón de Berlín y allá coincidí con Silvia Cabrera, una periodista con quien trabajé en Venevisión. Y Silvia dejó Venevisión y se fue a Deutsche Welle hace muchísimo tiempo. Coincidí con Silvia y Silvia me dijo, mira, están buscando gente acá porque van a abrir un servicio 24 horas en el canal en español para Latinoamérica. Deutsche Welle es un canal público alemán, el más importante, es la versión alemana de, por ejemplo, la BBC. Y Ajá. tiene un canal en alemán, uno en inglés, uno en árabe, y están abriendo el de español 24 horas. Entonces yo fui a la entrevista y el señor me dijo, "Mira, te quiero hacer una prueba, un casting". Y le dije, mira, ya yo me estoy yendo, yo vine a un maratón, yo no traje ni ropa. Si a ti te interesa, yo te mando un demo y volvemos a hablar. Yo me regresé a Venezuela, pasó octubre, llegó noviembre y en noviembre me llamaron, me dijeron, mira, te vamos a mandar un pasaje para que vengas a hacer un casting. Y yo me fui, o sea, un jueves y me vine un martes.
Y el casting fue 5 minutos y me dijeron, no, ya estás listo. Y al rato me llamaron, mira, te ofrecemos trabajar 2 años acá presentando noticias. Yo estaba en plena temporada de béisbol con Venevisión. Entonces yo, pues me regresé a Venezuela, le dije que necesitaba pensarlo, hablar con el canal. Y pues yo quería probar otra faceta que no fuera la deportiva. Siempre he entendido que el periodista, ante todo, es periodista. Y bueno, obviamente tienes un tono de voz y un lenguaje para hablar de jonrones y de goles, pero tienes que tener otra actitud para presentar noticias. Pero uno como comunicador tienes que tener eso muy claro, ¿no? Y yo quería probar lo que era hacerlo en cámara a nivel formal, aunque en Venevisión me había tocado en unas elecciones salir, en unos disturbios también estar, si había una emergencia, en Venevisión el de deportes hacía lo que sea, la farándula también, las elecciones, lo que sea. Entonces, bueno, el canal me dio permiso, me dio un año sabático, bueno, eran 2 años sabáticos, realmente. bueno, la única condición era que yo tenía que terminar mi temporada de béisbol y así fue. Yo terminé la temporada de béisbol, ya no recuerdo quién ganó, y a los 2 días agarré mi pasaje y me fui para Alemania y a los 3 días tenía que arrancar allá. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, muy fuerte, porque en ese año de prueba mi familia se quedó en Venezuela y además el contrato eran 2 años, pero eran nada más un máximo de 13 apariciones en cámara por mes. Oh, Y uno está acostumbrado, bueno, por lo menos en mi caso, habiendo empezado muy joven a trabajar, es a trabajar todos los días. Yo no estoy acostumbrado a trabajar un día sí, 5 días no. Yo trabajaba casi que de lunes a domingo. Y yo les dije que mira, que a mí me parece bien, pero yo necesitaba trabajar todos los días. La paga era muy buena, pero me quedaban 17, 18 días, podían quedar libres. ¿Y qué hacía yo en Alemania? Porque además el permiso de trabajo era solo en Alemania, no era en Europa. Si no, yo me lo buscaba a lo mejor un trabajo en Francia y me iba una semana y así alternaba, ¿no? Entonces, pues no se logró concretar eso y yo preferí regresarme. Obviamente había una parte personal también que me hizo no terminar de decidir a quedarme en Alemania y otra que además extrañaba Venezuela. Yo disfruté mucho pues, la noticia en el horario de Alemania era de las 6 de la tarde a las 3:30 de la mañana, wow, porque era el cambio de horario con Latinoamérica. claro. Entonces, bueno, fue una etapa muy dura porque yo iba a Alemania y me venía los 2 días. Después me iba a Alemania, hacía 3 noticieros, 3 días y me volví a regresar a Venezuela y así estaba. Yo un día me vine un miércoles en la tarde en un vuelo de Air France y le dije a las hermosas, ¿cuándo se regresan ustedes? Mañana. Bueno, mañana yo me vengo. Y yo había ido nada más a un acto de mis hijas en el colegio. Ujú. Miércoles en la tarde llegué a Caracas, estuve el acto en la mañana y en la tarde me regresé a Alemania. Entonces, fue una dinámica muy fuerte, pero fue una gran experiencia, ¿no? Y te Pero vuelvo a fíjate, decir, trabajar en Berlín y con el ritmo alemán, la precisión alemana, fue una gran escuela. Fue otra gran escuela en mi carrera, ¿no? pero mira, yo sé que yo te iba a decir, tú has visto en algún programa de esto, no sé, live, de repente has visto alguno. ¿Tú has visto cuando la producción le hace bullying al que lleva acá a la entrevista? ¿No has visto eso? Bueno, Sí, sí la he visto. hay dos, hay dos, A ver, hay dos. Esta, porque mi productor es Yokoima y bueno, está haciendo bullying, pero yo te quiero decir, Yokoima, que yo creo que si esa fue la 2010, 2011, cuando se fue Jesús, el campeón fue Caribe, no fueron los Tigres. Si fue la 2011, 2012, fueron los Tigres. Entonces, pero me fue está la haciendo bullying, 2011-2012. fueron los Tigres. Me está haciendo bullying por eso. Pero bueno, no Así es, importa. y me tuve que regresar rápido a Caracas, despedirme rápido del equipo porque tenía que agarrar y de hecho, en esos días una protesta en el día que me tocaba ir, bajando a Maiquetía y llegué al vuelo faltando 45 minutos y no me dejaron meter la Ajá. maleta, me dejaron chequear solo con el equipaje de mano, entonces me tuve que poner 2 camisas, un suéter y era en pleno invierno, un saco, me enrollé las corbatas y así me fui a Alemania. Y llegué a Alemania comprando todo nuevo Wow. porque era mi primera vez, mi estreno allá en Alemania, ¿no? Tuve que dejar la maleta en Venezuela. Bueno, pero esas son las historias de sacrificio que mucha gente no conoce y que desconoce, en este caso, de las personas que tienen éxito. Otra persona que normalmente siempre su producción le hace bullying durante los programas
es mi gran amigo, mi gran hermano, un padre para mí, y yo siempre se lo digo, el señor Luis Ojo, el señor del Anillo que llegó acá. Un abrazo para él. Señor de los Bueno, Luis Anillos. Ojo, sí, Luis Imagínate. Ojo es otro de esos, de esas grandes personas con una historia de sacrificio, que la gente se queda luego con el producto final, con todo lo que ganó, pero detrás Mm. de esos títulos, de todas esas grandes presentaciones, bueno, hay una historia. El señor Luis Ojo, un gran abrazo por ahí. A mí me encantaría, Jesús, verte en la estrella. ¿Sabes lo que es la estrella invitada, Jesús? ¿Cómo ¿Tú lo sabes? no? ¿Cómo no? Ah, Es que ah, yo te confieso que yo de alguna manera intento conectarme en estos lives de a ratos. Mi horario acá en Washington es desde las 2:45 hasta medianoche. Y cuando están los lives estoy o haciendo un noticiero o preparando el otro. Entonces, bueno, de a raticos veo qué estrella tienen y si no la veo en la madrugada, lo busco en YouTube y ahí los voy viendo, ¿no? Pero bueno, otra faceta más en la que pudo brillar Luis, ¿no? y qué bueno. Hay Este, que ser sincero. El trabajo de Luis, más allá que tiene una gran producción, de su señora esposa Zuleima, quien le envió un gran abrazo, porque su familia completa de Luis lo considero mis oye, amigos. La verdad es que Luis lo hace muy bien. Parece que tuviese 40 años haciendo esto. Lo hace dinámico, lo hace genial. sí, Y bueno, uno ver que está cantar el empezando, himno le a San aprecia. Shepard Ah, bueno, fue muy imagínate. especial como muchas cosas, y de verdad que bueno, siempre fue agradable conversar con Luis. Y es lo que te digo, volviendo a lo que es trabajar con un equipo bien diverso, ¿no? Las conversaciones, por ejemplo, yo no te puedo decir que yo he llegado a hablar con Luis Ojo, con Henry Blanco y que ellos me podían echar cuentos ahí, pero es que Luis llegaba a hablar con Carlos Alberto y yo estaba al lado, o con Héctor, y uno veía cómo era Luis Ojo fuera de cámara, cómo era Henry Blanco, cómo era cualquier otro jugador y uno entendía la relación que podía haber entre estas figuras, en conversar con estas grandes estrellas sin esa formalidad del periodista, ¿no? Y se bromeaban y yo creo que, bueno, me permitió conocer también esa faceta de ellos. Yo iba escuchando nada más a Luis Zorro reírse con Héctor, con Carlos Alberto. eh, es parte de eso, ¿no? De esta profesión que te permite estar allí en ese momento íntimo de antes de un juego, preparándose para montarse el autobús, mientras se comen una arepa después de un juego y uno coincide ahí con ellos, ¿no? No, sin duda alguna. Tú sabes que yo, por ejemplo, te voy a preguntar, yo igual te voy a pedir unos minutos más porque nos quedan 3 minutos en este primer No, bloque no y hay te voy a pedir unos problema. minutos. Pero tú sabes que una de las grandes preguntas que yo te voy a hacer es todas esas y cada una de las anécdotas que tú puedas recordar, por lo menos de las más especiales que pasaste o con peloteros o con artistas, porque hablaste un poco de Thalía, pero en este mundo, a mí me hicieron una pregunta y yo no sabía cómo responderla. Creo que es la primera pregunta que no sabía cómo responder en esto. Si te que tuvieras que quedar con un like, ¿con cuál te quedaría? Porque todos han tenido algo especial. Pero en estos 2 minutos y medio, algo que recuerdes, Jesús Marín, especial, de alguna entrevista o de algún trabajo hecho con algún pelotero, con algún artista. Wow, imagínate. Hay muchas. Te nombraba, por ejemplo, a Dalia Contreras, Ajá. y porque yo no puedo dejar a un lado los atletas, o sea, no solo los profesionales, ¿no? Yo creo que haber estado en el momento en que Dalia consiguió una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos para Venezuela fue especial y poder estar allí justo cuando la ganó y salir con la medalla todavía llorando a hablar fue muy especial. Pero todas las entrevistas. Yo recuerdo una de las finales que ganó Magallanes, la figura del juego fue Ramón Hernández. Fui a entrevistar a Ramón al Compadre, frente del hermano. Dogado y Héctor me dice, por ahí está Carlos García. Y el equipo de producción me consiguió a Carlos García. Y el tener a Ramón y a Carlos García y todos los medios querían hablar con el manager ganador y con la estrella del juego y estaban los dos en ese momento y todos los canales esperando ahí y Héctor me decía por acá, no lo suelte. Y yo seguía hablando. Y de hecho es muy gracioso porque en esa entrevista le arrancan la gorra a Carlos García. Yo creo Porque que la está, tengo. Creo ah, que la tengo. Yo creo que tengo esa bueno, entrevista. vas a ver la entrevista, estoy entrevistando a Ramón, a Carlos, tú ahí y el gentío atrás saltando y de repente desaparece la gorra de Carlos García. Y es que algún fanático pasó medio de la emoción o algún jugador. Pero yo creo que todo, el estar en cada celebración, si hablamos de béisbol, de los equipos campeones en Venezuela, fue muy especial. Y todos fueron únicos. Una entrevista con Eduardo Escobar, con Fiebre,
jugando y siendo la figura del juego, oye, era muy especial poder hablar con Eduardo en ese momento. Entonces creo que todas, yo todas las disfruté, de todas he aprendido y me voy acordando una tras otra y me emocionó mucho. Bueno, nos quedan 20 segundos ya en este primer bloque, pero atentos que ya regresamos en un minuto y medio y además ya vamos a conocer tu afición por la música y por la comida italiana, porque me vas a contar de eso. Así que Ok, ya regresamos en un minuto y medio, no se vayan. buenísimo.